En este caso vamos a hablar con el doctor Oscar Atienza. Él es magíster en salud pública, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, además es médico cirujano y tiene varios títulos más. Nosotros lo vamos a saludar. Doctor Atienza, muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Gracias por el llamado. Un gusto poder charlar con ustedes. Lo nuestro, y es escucharlo a usted, porque esta realidad que uno desde el sentido común, pero como lego absoluto en el tema, pero por estar todo el día informando, vemos que la cosa se acrecienta, que la tormenta cada vez es más oscura y que se hace poco y nada. Uno dice, ¿cuál es el límite en donde la decisión fuerte se debe tomar? Así que lo queremos escuchar a usted porque usted se ha pronunciado en esto. Sí, ya hace bastante tiempo que venimos advirtiendo de la situación de Córdoba. Casi hemos descrito lo que estamos viviendo hoy día paso a paso en los últimos 3 meses, con un nivel de exactitud que realmente hasta yo estoy asombrado. La provincia de Córdoba no ha, digamos, es fácil predecirla porque no ha tomado absolutamente ningún tipo de medida para poder frenar el aumento en la cantidad de casos. En Córdoba, desde el 1 de junio, comenzó una serie de apertura de actividades que al día de hoy llega, y hace ya prácticamente 2 meses y medio, 3 meses que estamos en esta situación, una apertura de actividades del 95%. En ningún momento se intentó regular algún tipo de actividad como para poder ir graduando la cantidad de infectados. Entonces llegamos al día de hoy con un promedio de 2.000 casos diarios, que no son 2.000, deben ser fácil 2 o 3 veces esa cantidad porque ya no se están hisopando a los contactos estrechos. Es decir, si yo no hisopo a los contactos estrechos, quiere decir que me estoy perdiendo allí por lo menos la mitad de los casos. Y a eso habría que sumarle algunos más que se generan a partir de los contactos estrechos. Yo quiero hacer perdón, doctor, quería hacer allí un punto para enmarcarle y preguntarle su posición con respecto a esto, porque yo he hablado con otros infectólogos y hay algunos que dicen que está bien, que frente a la realidad que tenemos se pierde un tiempo valioso en el tiempo del análisis de buscar los contactos estrechos en el hisopado. Hay otros que dicen que no, uno ve lo que pasa en Capital Federal, donde se hisopa todo, contacto estrecho de estrecho, dijo Larreta que él está hisopando, o sea que es muy distinto a lo nuestro. ¿Usted qué posición tiene con esta nueva disposición en Córdoba de decir solo a los contactos estrechos por mayores de 65 años o con una patología previa? No, eso es muy peligroso porque te obliga a conducir la pandemia a ciegas. Es decir, en ningún momento sabes la cantidad de casos que hay, en ningún momento sabes las medidas que tenés que tomar, no sabes qué cantidad de profesionales te hacen falta para bloquear el contacto estrecho, y lo peor de todo es que no le estás entregando al contacto estrecho que posiblemente sea positivo una certificación para que deje de ir al trabajo, con lo que lo estás obligando a ir a su trabajo. Y de allí es que vemos la cantidad de colas que vemos en el polo sanitario y hoy día en los dispensarios, que ha sido un nuevo error de la provincia, el habilitar los dispensarios para el testeo. Vos ves allí gente haciendo cola que está necesitando un certificado para poder decirle a su patrón: yo he sido contacto estrecho, posiblemente esté infectado, no voy a ir a trabajar. La mayoría, y ese es el problema, la mayoría de los contactos estrechos positivos están yendo hoy día a trabajar. Entonces estamos generando un riesgo enorme. Una alternativa sería, si no quieren gastar en test, no quieren hacer los hisopados, es hacer el diagnóstico clínico. Siempre en medicina decimos que la clínica es la que manda. Y si uno encuentra un conviviente, que así se hace en la provincia de Buenos Aires, un conviviente de alguien que dio positivo y que tiene síntomas de coronavirus, yo lo puedo dar por positivo aún sin hacerle el test, con lo que estaría dándole una herramienta a esa persona para que se pueda aislar efectivamente y no siga contagiando. Y la saco de las filas estas que estamos teniendo, que son verdaderos focos de infección. Claro. Así que yo creo que allí hay que empezar a manejar un poquito más fino la situación, como para empezar a tener un poco más el control de la pandemia. Claro, y tener en cuenta que el sospechoso, si se lo toma como positivo, esa persona de que es contacto estrecho de un positivo y se lo toma ya como cuasi positivo, también los contactos estrechos de esa persona en su trabajo deberían estar como mínimo en aislamiento, doctor. Algo que en el protocolo primario estaba y ahora parece que dejó de estar. Claro, empiezan a flexibilizar porque han perdido el control de la pandemia, han perdido el control del sentido común en la pandemia, y hay cuestiones que la misma gente se los advierte. Yo prefiero aislar una persona de más y no mandar una persona
a su trabajo, que vaya y realice actividades normales y que termine infectando a las demás personas. Me parece que es de alto riesgo ese tipo de decisiones y, digamos, y a los resultados me atengo. La cantidad de casos que estamos teniendo día a día sigue siendo altísima. Córdoba está duplicando cada 10 días la cantidad de casos. Yo los escuchaba a ustedes recién allí y ustedes han cuadruplicado la cantidad de casos en los últimos 30 días. Más o menos la misma situación de la provincia de Córdoba, que el 2 de septiembre tenía 9.800 casos. Hoy tenemos 41.000 casos. Y con datos de ayer hay que esperar los que se sumen hoy. Es decir, que no estamos en una situación como para darle un margen al coronavirus. Me parece que hay que tomar medidas y tienen que ser un poco duras. Y a medida que pasan los días, estas medidas van a tener que ser más duras, porque nos vamos a encontrar con un colapso del sistema que ya es inminente, ¿no? Ya hoy las clínicas y sanatorios de Capital de Córdoba, la mayoría no tiene espacios libres, no tiene camas libres. Así es que... Usted me dice que Córdoba ya está en esta situación en el cual por ahí nosotros no lo vemos tan de cerca porque se dice, bueno, si no hay lugar en Villa María, estará la derivación a Córdoba. Usted me dice que lo de Villa María, que estamos casi al límite, también ya está pasando en Córdoba, doctor. El peregrinar, que me lo había dicho un reconocido infectólogo del lugar, ya comienza el peregrinar de las ambulancias a ver a dónde logro internar al paciente. Hay una demora de entre 6 y 8 horas del paciente en la ambulancia para ver dónde se lo deriva. Si ustedes escuchan el caso, por ejemplo, de este señor que el día de ayer, domingo, dio un video de que le faltaba el aire de la zona de Carlos Paz, él mismo dijo que acudió a varios centros privados y no tenían lugar. Pero además yo he recibido infinidad de llamadas. Tengo por día 20, 30 llamadas de gente que va a una clínica, a otra clínica. Tengo por lo menos 4 clínicas privadas que no tienen capacidad y que están trabajando los médicos ya demasiado cansados. Hay que hacer algo, hay que tomar algún tipo de medida en Córdoba porque no podemos presionar de este modo al equipo de salud, no solo el médico, al enfermero, al kinesiólogo, que están trabajando con un sobrecargo tremendo. Y las clínicas y sanatorios, ya la mayoría no tiene espacio, están todos colapsados. Usted estaba siendo crítico de a quienes llamaban, doctor, usted estaba siendo crítico también de a los profesionales que llamaban para hisopar, porque ante la falta de profesionales para hisopar estaban llamando a odontólogos, entiendo, a otras especialidades. Fonoaudiólogos, psicólogos, están llamando a todo el equipo de salud, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, están haciendo convocatoria en las universidades para que la gente se sume a estos centros de hisopado que están empezando a descentralizar o a crear, que no van a ser nada más ni nada menos que focos de contagio. Esto que han hecho hoy, por ejemplo, que le llaman descentralizar en los dispensarios, es realmente peligroso, porque los dispensarios eran los únicos lugares que tenía la gente para hacerse controles de sus patologías previas. Claro. Si llenamos esos dispensarios con gente COVID, lo único que vamos a hacer es que en las colas convivan las personas y terminemos aumentando la cantidad de contagios. De modo que yo estoy muy preocupado con todas las medidas que se están tomando porque le faltan un grado de sentido común, que cualquiera de nosotros en realidad lo puede llegar a advertir. De hecho, mucha gente que me sigue en las redes sociales lo advirtió. Tenemos 67 centros dispensarios, centros de salud, que van a ser habilitados para el hisopado. Es decir, que están llevando la gente que es positiva a esos lugares, con una tasa de positividad alta, ¿no? Porque dicen que alrededor del 30% de los que acuden están dando positivo. Así que seguro que en la cola uno está, o el que está adelante o el que está atrás mío, seguramente tiene coronavirus. Así es que es una situación compleja, ¿no? Me parece que tendrán que empezar a analizar este tipo de medidas un poquito más. Ahora, doctor, usted habló inclusive, no sé si las palabras fueron exactamente, pero los medios provinciales lo enmarcaron así, de un llamado al gobernador del botón rojo en salud. No sé si fueron sus expresiones exactas, pero cuando hablamos de botón rojo, de la bala de plata, como lo quieran denominar, ¿qué medida extrema tenemos que hacer? Mire, es muy simple esto. La pandemia responde perfectamente a la cuarentena. La cuarentena es una medida que la humanidad aplica desde hace 4.000 años, 5.000 años. Desde que tenemos memoria, la humanidad se aislaba ante este tipo de situaciones y funciona. En este momento, para el coronavirus no tenemos ningún remedio, ningún fármaco, no tenemos nada. Pero responde perfectamente a la cuarentena. ¿Qué quiere decir? Que si yo me aíslo 15 días, que es lo que dura el periodo
del virus, un periodo completo, yo voy a reducir la cantidad de gente circulando en la calle y por ende voy a reducir la cantidad de infectados. Y no hace falta más que nada, más que eso, 15 días, quizás 20 días, hablando en un extremo, para que dejen de morir 25 cordobeses por día y a nivel nacional 500 argentinos. Me parece que sería un esfuerzo que podríamos llegar a hacer. Son 15 días de cuarentena para que dejen de morir 25 cordobeses o 500 argentinos a nivel nacional. Y ese es mi pedido. Seamos empáticos con el equipo de salud y seamos empáticos con aquellos que están perdiendo todos los días sus familiares y que no lo deberían perder, porque la gente no se debería enfermar de lo que no debe enfermarse ni morir de lo que no debe morir. Y el coronavirus es una enfermedad de esas que yo la puedo controlar. Así que ese es mi pedido al gobernador en este momento. Desde Nación me dijeron que es responsabilidad del gobernador el apretar el botón rojo. Así es que a partir de hoy vamos a comenzar a trabajar en pedirle al gobernador Schiaretti que por favor evite que mueran 25 cordobeses por día, porque en 10 días van a ser 50. La tasa de duplicación de muertos y de infectados es de 10 días. ¿Qué quiere decir? Que el 15 de octubre, si no se toma ningún tipo de medida, vamos a estar un promedio de 40 y 50 muertos diarios, de gente que no debería morir. Así que a los cordobeses les pido, por favor, que me den una mano y que trabajemos entre todos en esto, en generar una conciencia colectiva para que mayoritariamente le pidamos al gobernador que, por favor, baje a fase 1 por 15 días. Con eso va a disminuir y se va a notar el impacto y nos va a permitir llegar a febrero, que vamos a tener la vacuna, de un poco de mejor forma. Digo, me parece que eso lo podríamos lograr entre todos. En esta situación que estamos, por último, le pregunto, doctor, ¿a cuánto estamos de que entremos en límite absoluto, que por momentos ya no estemos hablando de 6 horas para poder internar a una persona, sino que directamente hablemos de días en donde no haya camas de terapia intensiva? Yo creo que entre el jueves y el viernes ya vamos a estar en esa situación. Piensen que, por ejemplo, hoy un geriátrico de Córdoba nomás tuvo 59 casos y la mayor parte de esos 59 casos va a requerir internación, quizás en cuidados críticos. Es decir, que fíjense la cantidad de gente a diario que estamos subiendo al sistema de terapias intensivas. A un promedio, según la provincia, según estimaciones que daba la provincia, hay unas 350 camas libres, entre 350 y 400 camas libres. A un promedio de unas entre 50 y 100 personas diarias, yo calculo que en no más de 4 o 5 días vamos a estar llenando las camas del polo sanitario, que es lo único que queda. En el sector privado ya está todo muy complicado, casi agotado, colapsado. Gracias por ser tan claro, doctor. Un gusto haber conversado con usted. Que tenga una buena noche. El gusto es mío y a disposición para cuando necesiten. ¿Crudo? Sí, crudo. Muy crudo el relato, pero muy claro también. Y agarrado de la realidad más inmediata que nos indican los números de crecimiento. ¿Sí? Lo que él está mostrando es nada más de lo que ha pasado en el mundo, que saben que ha pasado en el AMBA y que nos está pasando a los cordobeses. ¿Sí? Los cordobeses hemos tenido durante mucho tiempo la mirada puesta en los canales capitalinos, hablando de Capital Federal. Y hemos visto detalle a detalle, minuto a minuto, todo lo que pasó en Buenos Aires, que ahora está bajando los números. Bueno, esos números que bajan en Buenos Aires, a nosotros ahora nos están subiendo. Nos están subiendo de una manera exponencial, ¿sí? Estamos en un momento ultra crítico que, lo dicen otros especialistas, que es necesario tomar decisiones. Ya comenzamos con gente muy respetada, como el doctor Atienza, en donde sale a hablar y dice, esto es límite. ¿Cuánto tiempo falta para tomar una decisión acorde a lo que se nos está pasando? Estamos hablando que la salud pública está llegando a su límite, que este es el punto, que mucha gente se va a enfermar, lo sabemos. El otro punto, toda la gente que se enferme necesita internación, tiene que ser internada. Que no nos pase como ha pasado en otras provincias. No ha pasado en el Gran Buenos Aires, pero sí porque han tenido una contención sanitaria importante, muy importante, pero que no nos pase como en otras provincias donde la gente ha tenido que internarse en una reposera, como en el Chaco. ¿Sí? ¿A eso queremos llegar? ¿O que a necesidad de alguien que tenga que internarse no haya lugar y tenga que esperar en los pasillos? ¿A eso queremos llegar? ¿Cuál es el punto límite de la salud? Hoy sabemos que la autonomía está puesta a que los intendentes deciden lo que pasa en las ciudades, que se ha repartido, descentralizado la autoridad, que, como dijeron desde Nación, cada provincia indica cuál es el camino a seguir.
pero el problema lo tenemos hoy nosotros, los cordobeses. El problema realmente hoy es grave. La intención no es generar miedo, pero simplemente hablando de forma burda. ¿Cuándo nos va a caer la ficha del momento que estamos viviendo? ¿Cuando sea tarde?